Esta presentación relata las experiencias que el universo Migas Free protagoniza en nuestro día a día en el Ayuntamiento de Zaragoza. La constancia del cambio. Las siguientes experiencias describen cambios en la organización, en los procedimientos y en la forma de pensar y de afrontar los retos diarios. Los inicios. Migas Free es la herramienta de administración que nace del proyecto de migración a software libre del Ayuntamiento de Zaragoza. El proyecto de migración nace de un acuerdo de gobierno en el año 2005. Nace en un momento de cambio, un buen momento para aprender. Estado del Departamento de Microinformática del Ayuntamiento en el año 2008. Había un call center para asistir a los empleados municipales. La resolución de incidencias se hacía con correcciones manuales, repetitivas y personales sobre los ordenadores. Existía un inventario manual del hardware de los equipos. El inventario software era inexistente. Teníamos Windows XP en el escritorio. Y llegó Migas Free, y con él el proceso de la gestión de configuración software. Migas Free se centra en desplegar cambios de configuración en forma de paquetes, tal y como hace Linux. Distribuimos estos cambios de manera progresiva para afrontar mejor los problemas que se puedan originar. Haciendo algunos arreglos, esto también se puede hacer en equipos con Microsoft Windows. Migas Free también sirve para inventariar el hardware y el software de manera automática. Peregrinaje. 6 cambios de sistema operativo base en 10 años. 3 de ellos conviven actualmente. Se han usado diferentes distribuciones, SUSE u OpenSUSE, Ubuntu, con diferente gestión de la paquetería. Pero todo ello se ha podido controlar con una única herramienta, Migas Free. Una media de 78 paquetes creados para la organización por proyecto. A esto hay que sumar las diferentes versiones de cada uno de ellos. Así, ha sido posible adaptar las plataformas de trabajo a las necesidades concretas de nuestra organización. Evolución del cambio. El proyecto de migración a Linux dentro del Ayuntamiento siempre ha ido sumando equipos, aunque ha habido épocas donde el crecimiento ha sido muy leve. Sin embargo, eso nos ha dado tiempo para ir mejorando la plataforma base e ir cambiando de distribución. Sin Migas Free no habría sido posible tener tantos proyectos diferentes. Cambio de paradigma. Hemos logrado normalizar los cambios dentro de nuestra organización. Somos ágiles frente a los problemas y anticipamos soluciones. Con el mismo personal, reorganizado, damos soporte a más combinaciones de sistemas operativos y software. Seguimos atendiendo llamadas de usuarios, pero cambia el método de resolución. Una petición se convierte en una incidencia en nuestro sistema de ticketing. El cambio que provoca la incidencia se convierte en un paquete a distribuir. La liberación de ese paquete la realiza Migas Free. Vitalinux Edu DGA. El modelo que hemos ido construyendo en el Ayuntamiento es extrapolable a otras organizaciones. Ejemplo de ello es el proyecto del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón para llevar el software libre a las aulas. Vitalinux Edu DGA. Este proyecto bebe de otro, al que llamamos Vitalinux, que nació de la colaboración entre personas del Ayuntamiento, de la Universidad de Zaragoza y educadores de primaria y secundaria. Actualmente, 2 personas gestionan las aulas informáticas de más de 70 centros en Aragón, unos 7.000 equipos informáticos. Aulas de mayores.
Las aulas de mayores de los centros cívicos de Zaragoza están en una red propia y aparte de nuestra infraestructura municipal. Los equipos están basados en el proyecto Vitalinux Kiosk. Cada vez que se inicia sesión, se empieza con un entorno limpio de trabajo, ideal para el trabajo en aulas. Hay un servidor Migas Free dedicado en esta red, que nos posibilita adaptar fácilmente estos espacios de aprendizaje. Auditorías. Todos los años necesitamos repasar las licencias por puesto con nuestro proveedor de servicios Microfocus. Con Migas Free sabemos ipso facto y con fiabilidad qué cantidad de clientes existe en nuestro parque de equipos. También Microsoft ha querido saber si las licencias que poseemos de sus productos son en realidad las que a la empresa le consta. Con el inventariado de software que Migas Free tiene de los ordenadores, ha sido muy fácil presentar el informe a los de Redmond, sin necesidad de instalar sus herramientas en nuestra red. Gestión de impresoras. Además de la distribución de software que hace Migas Free, es posible administrar la instalación y desinstalación de impresoras con esta misma herramienta. Estos procesos son independientes del sistema operativo, ya que se hacen a través del cliente de Migas Free. Simplifica especialmente la gestión de impresoras por leasing. El reemplazo es facilísimo y no es necesaria ninguna intervención manual en los ordenadores. MDB Collector. Desde que alguien inventara el gestor de base de datos Access, este se ha extendido como una plaga en muchas organizaciones. Para empezar con el tratamiento corrector, es imprescindible saber antes cuán profunda es la infección y a quiénes afecta. Con un pequeño script, distribuido mediante un paquete a los equipos y gracias a la versatilidad de Migas Free, tenemos localizadas todas las bases de datos y quién accede a ellas. QLP. Dentro del ayuntamiento estamos llegando a un momento de colapso tecnológico. No podemos instalar sistemas operativos antiguos en equipos nuevos y no podemos instalar sistemas operativos nuevos porque hay que dar soporte a software antediluviano. Para ayudar en esta tarea, hemos creado la aplicación QLP, que le pongo. Obtiene el inventario de software de un equipo del servidor Migas Free y en base a unas reglas que hemos establecido, nos dice qué nuevo sistema operativo poner y sobre qué hardware puede funcionar. Conclusión. Integridad más automatización igual a mejor mantenimiento. La integridad la pone el sistema de paquetería de nuestro sistema operativo. La automatización la proporciona Migas Free al facilitar y controlar la distribución de los cambios. Así, obtenemos una mejora sustancial en las tareas de mantenimiento en los equipos de nuestra organización. Para conseguir que un cambio funcione, es necesario generar expectativas correctas, focalizar en soluciones, no en problemas, acentuar lo positivo, anticipar los problemas y normalizar el cambio. En nuestro caso, Migas Free es el motor que hace posible los cambios en la organización.